La narración que les traigo hoy nos plantea una pregunta que resuena a través del tiempo. ¿Qué es lo que define el verdadero valor de un hombre? ¿Acaso es el brillo de su reloj de lujo, el poder que su nombre impone en las salas de juntas, o esa compasión silenciosa que demuestra cuando nadie importante lo está mirando? Prepárense, mis estimadas amigas, porque el viaje de Santiago Moreno, un joven ballet parking, nos demostrará que a veces un gesto de pura bondad puede sacudir los cimientos de un imperio construido sobre la arrogancia. Esta es una historia que te hará llorar, un relato de cómo la integridad, nacida en la más profunda humildad, puede convertirse en la mayor de las riquezas. Una verdadera lección de humildad a un millonario que probará que el carácter es la única fortuna que el tiempo no puede desgastar y que la maldad jamás podrá comprar. Y si esta pregunta ya ha comenzado a tocar su corazón, les pido con mucho cariño que aprovechen este instante para suscribirse aquí, a nuestro rincón de historias, y regalarnos un me gusta para que así más almas puedan inspirarse con viajes como este. Pero ahora, volvamos a nuestra historia. En las venas de la Ciudad de México, mucho antes de que los primeros rayos del sol se atrevieran a tocar los rascacielos de Polanco, la vida de Santiago Santi Moreno ya latía al ritmo del sacrificio. A sus 22 años, su rostro bondadoso cargaba con el peso de responsabilidades que no le pertenecían a su edad, un cansancio que se había instalado en su mirada, pero que era desafiado día a día por una determinación inquebrantable. Vivía en un modesto departamento de un barrio obrero, donde cada crujido del piso de madera contaba una historia de lucha. Su primer acto del día era siempre el mismo: preparar un café cargado para su madre, una mujer de fortaleza silenciosa, y velar el sueño de su hermanita menor, Sofía. La sonrisa de Sofía era la luz que guiaba a Santi, pero su condición médica, una sombra visible que se alargaba sobre la familia. Era el motor de su agotadora doble jornada laboral, la razón por la cual cada peso ahorrado era guardado como una reliquia sagrada, la promesa de una cirugía que podría devolverle a su hermana la niñez que le estaba siendo robada. Cada día, al dejar atrás las calles familiares de su barrio, Santiago sentía como si cruzara una frontera invisible hacia un mundo que no le pertenecía, un universo paralelo llamado Polanco. El restaurante donde trabajaba, el Espejo de la Cinto Luna, era un santuario de opulencia, un palacio de cristal y mármol donde el dinero se susurraba en conversaciones discretas y se exhibía sin pudor en las muñecas y los cuellos de sus clientes. Para Santi, el ritual era siempre el mismo. Se ponía su uniforme, que aunque limpio y planchado se sentía como un disfraz, y ajustaba en su rostro una sonrisa profesional, una máscara diseñada para tranquilizar a los dueños de vehículos que costaban más de lo que él ganaría en toda una vida de trabajo. Honesto. Él aprendió a admirar los autos no por su valor, sino como obras de arte mecánico, deslizando sus manos sobre el frío cuero de un volante italiano o sintiendo la sorda potencia de un motor alemán al despertar. Sin embargo, lo que más le impactaba no era el lujo, sino la indiferencia. Veía a hombres y mujeres envueltos en abrigos de diseñador y nubes de perfume francés que le entregaban las llaves de sus vidas motorizadas sin siquiera mirarlo a los ojos, como si él fuera una extensión del propio automóvil, una pieza más del servicio por el que pagaban. Su jefe, el señor Ramiro, era un hombre justo atrapado entre la presión de los dueños y el respeto por sus empleados, y a menudo le recordaba a Santi que su trabajo era ser invisible, eficiente y silencioso, un fantasma al servicio del poder. Y Santi lo era, por Sofía. Cada auto que estacionaba, cada propina que guardaba, era un ladrillo más en el muro de esperanza que construía alrededor de su hermana.
un muro que lo protegía de la amargura y el resentimiento que amenazaban con filtrarse en su corazón cada vez que la puerta de un auto de lujo se cerraba con un golpe seco, dejándolo afuera, bajo el sol o la lluvia, en un mundo que lo veía, pero que se negaba a reconocerlo. Aquella noche, el cielo sobre la Ciudad de México se rompió. Una tormenta feroz, con la furia de un dios antiguo, se desató sobre la metrópoli, convirtiendo las calles en ríos oscuros y espejeantes bajo las luces de neón. Fue en medio de este diluvio que llegó el primer presagio. Un sedán negro, imponente y soberbio como su dueño, se detuvo bruscamente frente a la entrada. De él descendió Ricardo Vargas, un hombre cuya arrogancia parecía repeler las mismas gotas de lluvia. Protegido por un paraguas que sostenía un asistente nervioso, su rostro era una máscara de impaciencia y desdén, sus ojos afilados juzgando todo a su alrededor. Apenas unos minutos después, como un susurro en medio de la tempestad, llegó un segundo vehículo, la antítesis del primero. Era un coche modesto, un modelo de hace más de una década, con la pintura desvaída por el sol y una de sus ventanas traseras remendada torpemente con cinta adhesiva. Al verlo, una sonrisa cínica se dibujó en los labios de Ricardo Vargas, quien comentó en voz alta a sus acompañantes: «Increíble la basura que dejan entrar a este lugar, ¿no creen?». Sin embargo, del auto descendió un hombre mayor, de rostro sereno y ojos amables, quien, sin inmutarse por el comentario ni por la lluvia que empapaba su sencillo saco, le entregó las llaves a Santi con una sonrisa y un suave «Gracias, joven», una palabra que pareció tener más valor que todo el lujo que lo rodeaba. En ese instante, frente a la bondad de un extraño y la crueldad de un hombre poderoso, Santiago sintió una profunda conexión con el dueño del auto viejo, sin imaginar que el millonario no sabía con quién se metía y que ese humilde coche sería el campo de batalla donde se libraría la guerra por su destino. Mientras la noche avanzaba, la tormenta se convertía en un monstruo que devoraba la ciudad, con ráfagas de viento que aullaban como lobos heridos y una cortina de agua tan densa que difuminaba las luces de los rascacielos hasta convertirlas en borrones fantasmales. Empapado hasta los huesos, Santiago corría de un lado a otro, en un ballet incesante de llaves y motores, sintiendo el frío calarle el cuerpo, pero era el calor de la responsabilidad por su hermana lo que lo mantenía en movimiento. Sin embargo, entre el ir y venir de los autos de lujo, su mirada se desviaba una y otra vez hacia el modesto vehículo del anciano amable. Observaba con una creciente inquietud cómo la cinta adhesiva, esa frágil defensa contra el diluvio, comenzaba a ceder. Primero fue una esquina, luego otra, hasta que finalmente, vencida por la insistencia de la lluvia, se desprendió con un chasquido casi inaudible, dejando que el agua comenzara a invadir el interior del coche. En ese momento, un recuerdo vívido asaltó la mente de Santi. La imagen de su propio padre, años atrás, puliendo con un orgullo infinito el viejo auto familiar, su único patrimonio, repitiéndole que un hombre cuida lo que le cuesta, por poco que sea. Se vio a sí mismo en un dilema. Su única chaqueta buena, comprada a plazos con el dinero de horas extra, colgaba en el pequeño armario del personal. Pensó en el frío que sentiría en el largo viaje de vuelta a casa, en lo absurdo que podría parecer su gesto. Pero entonces recordó la sonrisa sincera del anciano, su «Gracias, joven», una muestra de respeto tan rara en su mundo cotidiano. No era el auto, era la persona, no era el valor del objeto, era el valor del trabajo que representaba. Y en el corazón de Santi, la decencia libró una batalla silenciosa contra la lógica, y ganó. Con la resolución pintada en su rostro, Santiago caminó con paso firme hacia el vestidor,
ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Tomó su chaqueta, una prenda sencilla de tela, gruesa que para él significaba seguridad y calor, y regresó al epicentro de la tormenta. Se acercó al viejo auto y con un cuidado casi reverencial extendió su propia prenda sobre el hueco de la ventanilla. La acomodó con esmero, asegurándose de que las mangas estuvieran bien sujetas por dentro para que el viento no pudiera arrancarla de su sitio. Era un acto pequeño, silencioso, un sacrificio anónimo en medio de la tempestad. Justo en ese instante, como si el destino hubiera orquestado la escena para la más cruel de las audiencias, las puertas de cristal del restaurante se abrieron de par en par, derramando una luz dorada, y las risas estridentes de Ricardo Vargas y su séquito. La mirada del millonario barrió la escena y se posó, primero con incredulidad y luego con un desprecio absoluto, sobre Santi. El mundo pareció detenerse. La risa de Vargas resonó, áspera y cortante, por encima del rugido de la lluvia. «¿Están viendo a este pobre diablo?», gritó a sus amigos. Luego, dirigiéndose directamente a Santi, con una voz cargada de veneno, espetó: «¿Sacrificas tu abrigo para proteger esa chatarra? ¿De verdad que tienes que ser un idiota?». La humillación fue como un golpe físico, brutal y certero. El millonario humilló al ballet parking frente a todos, y Santiago sintió como la sangre le subía al rostro, una mezcla ardiente de rabia y vergüenza, mientras se obligaba a permanecer inmóvil, tragándose el insulto, sintiendo el peso de docenas de ojos que lo juzgaban, sin saber que el hombre al que acababa de ayudar tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Santiago terminó su turno tiritando, no solo por el frío que la lluvia y la falta de su chaqueta le habían tatuado en la piel, sino por el gélido recuerdo de la burla de Ricardo Vargas, una herida que ardía con más intensidad que cualquier malestar físico. En el largo trayecto a casa, a bordo de un autobús ruidoso y lleno de rostros anónimos, la escena se repetía en su mente en un bucle tortuoso. La risa, el cortante, las miradas de los curiosos, su propia parálisis. Se sentía pequeño, expuesto, como si le hubieran despojado de algo más que una prenda de ropa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la calidez de un lujoso departamento con vistas a la ciudad iluminada, el eco de esa humillación se transformaba en entretenimiento. Uno de los acompañantes de Ricardo, con el servilismo de quien busca la aprobación del poderoso, le mostraba el video que había grabado con su celular. La imagen era temblorosa y oscura, pero el audio era nítido. La voz de Ricardo, amplificada y cruel, y su propia carcajada resonando como un trueno. Lejos de sentir vergüenza, Ricardo Vargas se deleitó. Para él, la escena no era un acto de mezquindad, sino una reafirmación de su estatus, una demostración de que él estaba por encima de sentimentalismos absurdos. Con un gesto de aprobación, permitió que el video se compartiera en un exclusivo grupo de WhatsApp de la élite empresarial, donde los comentarios no tardaron en llegar. El jefe en su máxima expresión, poniendo a los gatos en su lugar, clásico de Vargas. Para ellos, era una anécdota divertida, la confirmación del carácter implacable que admiraban y temían. Nunca juzgues un libro por su portada, dice el refrán, pero en su mundo de apariencias ya habían juzgado y sentenciado al humilde joven del video, sin saber que su breve y cruel entretenimiento era el prólogo de una lección que jamás olvidarían. Al día siguiente, un sol pálido luchaba por abrirse paso entre las nubes grises, reflejando a la perfección el estado de ánimo de Santi al llegar al restaurante. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Algunos de sus compañeros lo miraban con una compasión que lo hacía sentir aún más vulnerable, mientras que otros evitaban su mirada, como si la humillación fuera una enfermedad contagiosa.
La confirmación de sus temores no tardó en llegar. Su jefe, el señor Ramiro, lo llamó a su pequeña oficina, un espacio atiborrado de facturas y horarios. El hombre, usualmente afable, tenía una expresión de profundo pesar en su rostro. «Santiago, siéntate», dijo con voz grave. Le explicó, con un cuidado que no lograba ocultar la dureza del mensaje, que el señor Vargas, un cliente de vital importancia, se había quejado formalmente del espectáculo poco profesional de la noche anterior. La directiva del restaurante, le dijo, valoraba por encima de todo la discreción y la imagen de exclusividad. Por lo tanto, se veía en la penosa obligación de darle una advertencia formal por escrito. No era un despido, pero la amenaza flotaba en el aire, densa y asfixiante como la humedad tras la tormenta. Para Santi, esa advertencia fue mucho más que una mancha en su expediente. Fue una amenaza directa al futuro de Sofía. El miedo, frío y afilado, se le clavó en el estómago. Perder ese empleo no era una opción. Era la única cuerda a la que se aferraba para sacar a su hermana del abismo de su enfermedad. Ahora, esa cuerda estaba a punto de romperse por el capricho de un hombre que ni siquiera recordaría su rostro, y el peso del mundo sobre sus hombros se volvió casi insoportable. Esa tarde, la única luz que logró atravesar la coraza de angustia de Santiago fue la sonrisa de su novia, Elena. Se encontraron en una pequeña banca de un parque, un modesto oasis de verdor en medio del caos de la ciudad que se había convertido en su refugio. Elena, una joven estudiante de enfermería cuyo carácter combinaba una dulzura infinita con una voluntad de hierro, notó de inmediato la sombra que se había apoderado de la mirada de Santi. No necesitó preguntar, simplemente tomó su mano, un gesto que siempre lograba anclarlo a la tierra. Con la voz entrecortada, él le relató todo. La crueldad del insulto, la frialdad de la advertencia y sobre todo el miedo paralizante de que el sueño de la cirugía de Sofía se desvaneciera por un acto que su corazón le había dicho que era correcto. Elena lo escuchó en silencio, su rostro transformándose de la ternura a una indignación feroz. «Ese hombre es un miserable, Santi», le dijo con la voz firme, apretando su mano. «Lo que tú hiciste fue un acto de nobleza. No dejes que su veneno te haga dudar de quién eres. Eres el hombre más decente que conozco». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Santiago, un recordatorio de su propio valor. Sin embargo, en el fondo de sus ojos preocupados, él también pudo ver el reflejo de su propio miedo. Ella se preocupaba por él, por la fragilidad de su empleo, por las consecuencias que la ira de un hombre tan poderoso podría acarrearles. Y esa dualidad, ese apoyo incondicional, mezclado con un temor legítimo, le hizo comprender la peligrosa encrucijada en la que se encontraba. Había actuado con honor, pero el honor en el mundo real no pagaba las facturas ni financiaba las operaciones. Al mismo tiempo, en el gélido corazón del poder corporativo, en las oficinas de Vargas y Reyes Global, otros hilos del destino comenzaban a moverse. Laura, la impecable y ambiciosa asistente de Ricardo Vargas, organizaba la agenda de su jefe con una eficiencia robótica. Ella era una observadora silenciosa, una mujer que había aprendido que en ese mundo la información era más valiosa que el oro. Admiraba el poder de Ricardo, su habilidad para dominar cualquier habitación en la que entraba, pero en secreto sus métodos le provocaban una profunda repulsión. Había visto el video de la humillación, y aunque mantuvo una expresión neutra frente a su jefe, por dentro sintió una punzada de desprecio. Mientras tanto, lejos de esa atmósfera tóxica, en la serenidad de su estudio privado, Alejandro Reyes recibía una llamada de su mecánico de confianza. «Señor Reyes, su auto está listo», le informó. «Y encontré algo curioso. Había una chaqueta de hombre, empapada, cubriendo la ventanilla rota.
Uno de los muchachos del restaurante me dijo que vio al valet ponerla ahí durante el aguacero de anoche. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando la información. No era un simple acto de servicio, era un sacrificio personal. Intrigado por una integridad tan anómala en un mundo que parecía haberla olvidado, colgó el teléfono y marcó otro número. Benjamín, dijo con voz calmada a un contacto de su entera confianza, necesito que averigües todo lo que puedas sobre un joven. Se llama Santiago Moreno. Trabaja como valet en el Espejo de la Luna. Su vida, su familia, su carácter, con absoluta discreción. Lo que hizo este joven te sorprenderá, pensó Alejandro para sus adentros, sintiendo que acababa de tropezar con algo o alguien verdaderamente extraordinario. En la cima de sus rascacielos de cristal y acero, Ricardo Vargas se sentía invencible, un titán de las finanzas a punto de cerrar el negocio de su vida. El proyecto de expansión asiática era su obra maestra. Un movimiento audaz que no solo duplicaría las ganancias de la empresa, sino que grabaría su nombre en el panteón de las leyendas empresariales de México. Había seducido a los inversionistas, aplastado a la competencia y navegado las turbulentas aguas de la burocracia internacional con la destreza de un tiburón en su elemento. Sin embargo, en la reunión final con su equipo legal, una cláusula olvidada, enterrada en los estatutos originales de la compañía, se levantó como un muro infranqueable. Para una inversión de esa magnitud, una reliquia del pasado, una regla impuesta por el padre de su socio, exigía la aprobación, unánime y por escrito de los dos socios mayoritarios. Necesitaba de forma ineludible la firma de Alejandro Reyes. La noticia cayó como una piedra en el estómago de Ricardo. La furia, fría y controlada, se apoderó de él. Veía a Alejandro no como su socio, sino como un ancla que lo arrastraba al pasado. Un filósofo excéntrico con ideas anticuadas sobre la integridad y el carácter que no tenían lugar en el despiadado tablero de ajedrez del siglo XXI. Ese viejo ridículo y sus estúpidas pruebas, le espetó a Laura en la privacidad de su oficina mientras caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Aferrado al auto viejo de su padre y a sus ideas polvorientas, mientras yo construyo el futuro. Ahora mi legado depende del capricho de un hombre que cree que se puede medir el valor de las personas por cómo tratan a los mendigos. El resentimiento que sentía hacia Alejandro era profundo. Una mezcla de desprecio por su falta de ambición y de envidia por el respeto que, a pesar de todo, su nombre aún inspiraba. Sabía que conseguir esa firma no sería un simple trámite, sería una humillación, una batalla de voluntades que estaba obligado a ganar a cualquier precio. Lejos de allí, en la atmósfera aséptica y silenciosa de un pasillo de hospital, el mundo de Santiago Moreno se desmoronaba. Él y su madre estaban sentados frente a la doctora de Sofía, una mujer de mirada compasiva, pero de palabras directas como un bisturí. Los resultados de los últimos estudios de su hermana estaban sobre la mesa y cada gráfico, cada número, era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. La doctora les explicó con una calma profesional que resultaba devastadora, que la condición de Sofía se estaba deteriorando a un ritmo más acelerado de lo previsto. La ventana de tiempo que creían tener, esos meses que Santi planeaba llenar con turnos dobles y un ahorro casi inhumano, se había cerrado de golpe. La cirugía ya no era una meta a mediano plazo. Se había convertido en una emergencia. Necesitamos operar en las próximas semanas, dijo la doctora, y cada una de sus palabras pareció robarle el aire de los pulmones a Santiago. El costo de la operación, una cifra que antes le parecía una montaña lejana, ahora era un tsunami a punto de engullirlos. Vio a su madre llevarse una mano a la boca para ahogar un sollozo, sus hombros sacudiéndose en un silencio roto.
A través del cristal de la puerta del consultorio podía ver a Sofía en la sala de espera, dibujando en un cuaderno con una concentración infantil, completamente ajena a la sentencia que acababan de recibir. En ese instante, una desesperación cruda y visceral se apoderó de Santi. Se sintió impotente, diminuto, atrapado en una pesadilla. Ya no se trataba de trabajar más duro, se trataba de conseguir un milagro. Y los milagros, en su mundo, simplemente no existían. Los días que siguieron al diagnóstico de la doctora se convirtieron para Santiago en una carrera febril contra un reloj invisible cuyas campanadas resonaban únicamente en su alma. El cansancio dejó de ser una sensación para convertirse en su estado natural, un manto pesado que cubría sus hombros y nublaba su pensamiento. Pero el miedo era un combustible más potente que cualquier agotamiento. En sus breves descansos en el restaurante ya no comía. Devoraba las páginas de clasificados de los periódicos, buscando una segunda oportunidad, una tercera fuente de ingresos que pudiera sumar unas cuantas gotas a un océano de necesidad. Entre el turno de la comida y el de la cena, corría por la ciudad, presentando su solicitud para cualquier cosa: guardia de seguridad en una bodega polvorienta, reponedor nocturno en un supermercado que olía a desinfectante, lavaplatos en la cocina infernal de otro restaurante. Se enfrentó a un muro de rechazo cortés, pero firme. En algunos lugares le decían que no tenía la experiencia necesaria. En otros, que los horarios eran incompatibles con su empleo actual, ese que no podía permitirse perder por nada del mundo. Cada no era un eco de la voz de Ricardo Vargas, un recordatorio de su insignificancia en un mundo que no tenía tiempo para la decencia, solo para la eficiencia y las conexiones. Regresaba a casa cada noche más derrotado que la anterior, con el peso de la mirada de su madre y la sonrisa inocente de Sofía taladrándole el corazón. Se sentía un fracasado, un hombre que, a pesar de todo su esfuerzo, no podía proteger a lo que más amaba, un sentimiento de impotencia tan profundo que amenazaba con ahogarlo. Mientras Santiago luchaba su batalla solitaria en las calles, Ricardo Vargas orquestaba la suya en los salones del poder. Comprendiendo que la confrontación directa con un hombre tan testarudo como Alejandro sería inútil, optó por una estrategia tan antigua como la vanidad misma: la seducción a través de la opulencia. Ordenó a Laura organizar la gala benéfica más espectacular que la alta sociedad mexicana hubiera visto en años. «No repares en gastos, Laura», le instruyó con una sonrisa maquiavélica. «Quiero que hasta el último millonario de esta ciudad se sienta pobre esa noche. El pretexto del evento sería honrando los cimientos de nuestra empresa. Un homenaje empalagoso y calculado a la memoria del padre de Alejandro, diseñado para apelar a la única debilidad que Ricardo creía que su socio poseía: la sentimentalidad. Su plan era simple y perverso. Acorralaría a Alejandro en público, rodeado de la flor y nata de las finanzas y la política, y le presentaría la pluma para firmar el contrato. Rechazarlo en ese escenario lo haría ver como un excéntrico que obstaculizaba el progreso. Mientras tanto, en la paz de su biblioteca, Alejandro Reyes terminaba de leer el informe final sobre Santiago Moreno. Cada página era una pincelada que completaba el retrato de un hombre extraordinario. Las dobles jornadas, las noches sin dormir, la cuenta de ahorros que crecía con una lentitud dolorosa, el amor incondicional por su familia y, lo más revelador, la ausencia total de cualquier mancha en su historial. El informe detallaba la enfermedad de Sofía, la razón detrás de cada sacrificio. Alejandro cerró la carpeta con un suspiro que era una mezcla de tristeza por la injusticia del mundo y de admiración por la fortaleza del joven. En ese preciso instante, una elegante invitación digital apareció en la pantalla de su tableta: la gala de Ricardo.
Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Miró la invitación, luego la carpeta de Santiago sobre su escritorio, y las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. Ricardo estaba construyendo un escenario para su farsa, y él, Alejandro, acababa de encontrar a su actor principal. Era una noche de jueves, tan agotadora y monótona como cualquier otra, y Santiago se movía con la precisión de un autómata, su mente un torbellino de preocupaciones por las deudas y el tiempo que se agotaba para Sofía. Estaba en su punto más bajo, sintiendo que se ahogaba lentamente, cuando un sedán de lujo, de un color grafito tan discreto como elegante, se detuvo con un silencio casi irreal frente a la entrada. La puerta se abrió y de él descendió un hombre que por un instante le pareció vagamente familiar. Era el anciano del coche modesto, pero transformado. Ya no vestía un saco simple, sino un traje de corte impecable que parecía hecho a medida, y de su muñeca asomaba un reloj cuyo sutil brillo delataba una calidad excepcional. Irradiaba un aura de poder sereno, de autoridad que no necesitaba levantar la voz. Ignorando por completo al anfitrión del restaurante, el hombre caminó directamente hacia Santiago. El señor Ramiro, el jefe de Santi, se apresuró a interceptarlo, pero el hombre simplemente levantó una mano y dijo con una calma que no admitía réplica: «Quisiera tener una palabra en privado con este joven». Confundido, pero intimidado por la presencia del recién llegado, Ramiro asintió. Se apartaron a un rincón resguardado del vestíbulo y el hombre miró a Santiago a los ojos. «No sé si me recuerdas», comenzó. «Soy el dueño del coche al que ayudaste durante la tormenta». Santiago, atónito, solo pudo asentir. El hombre continuó: «He vuelto para agradecerte apropiadamente». Y ante la mirada incrédula del joven, sacó de su bolsillo interior un sobre grueso, abultado por los billetes que contenía. «Esto es por tu chaqueta y por tu integridad. Es más de lo que probablemente ganes en un año. Tómalo, te lo has ganado». El corazón de Santiago se detuvo. En ese sobre no había solo dinero. Estaba la cirugía de Sofía, la tranquilidad de su madre, el fin de sus noches de insomnio. Era la respuesta a todas sus plegarias. Santiago miró el sobre, luego los ojos del hombre, y por una fracción de segundo, su mano casi se movió por instinto. La imagen de Sofía sonriendo, sana y sin preocupaciones, inundó su mente. Podía acabar con todo su sufrimiento en ese mismo instante. Era tan fácil. Solo tenía que extender la mano y aceptar. Pero entonces, otra imagen se superpuso. El rostro de su padre, sus manos ásperas por el trabajo, su voz diciéndole con orgullo: «El dinero se gana, Santi, pero el respeto y la dignidad, esos no se compran ni se venden». Sintió que si aceptaba, estaría convirtiendo un acto nacido de la compasión en una simple transacción comercial, estaría poniéndole un precio a los valores que su padre le había inculcado. Respiró hondo y con una voz que luchaba por salir firme dijo: «Le agradezco infinitamente su generosidad, señor, de verdad, pero no puedo aceptarlo». El hombre lo miró perplejo. «Hice lo que hice porque era lo correcto, no por una recompensa. Mi padre me enseñó que la bondad no es un negocio». La sorpresa en el rostro de Alejandro Reyes se transformó en una expresión de profundo y genuino asombro. Había esperado gratitud, tal vez un intento de negociación, pero nunca un rechazo tan rotundo y digno. Vio ante él a un joven que, teniendo la solución a todos sus problemas al alcance de la mano, elegía su honor por encima de su necesidad. En ese momento, Alejandro supo que el informe no le había hecho justicia. Guardó el sobre y una nueva idea, mucho más audaz y brillante, tomó forma en su mente. «Entiendo», dijo con un respeto que Santiago nunca antes había recibido de un hombre de su posición. «Entonces, permíteme proponerte algo diferente, no una caridad, sino un trabajo.
La próxima semana hay una gala muy importante, y me gustaría que trabajaras para mí esa noche, no como un ballet, sino como mi asistente personal. La oferta de Alejandro dejó a Santiago sin palabras, flotando en un mar de confusión. ¿Su asistente personal? Tartamudeó, la idea tan ajena a su realidad como viajar a la luna. Alejandro asintió, su mirada fija y seria, como si estuviera midiendo el alma del joven frente a él. Viendo la honestidad inquebrantable de Santi, tomó una decisión. Le confiaría toda la verdad. Santiago, comenzó con voz grave, esta gala no es un evento cualquiera. La organiza mi socio, un hombre con el que he tenido diferencias de criterio. Quizás hayas oído hablar de él. Se llama Ricardo Vargas. Al escuchar ese nombre, una sombra de dolor y rabia cruzó por el rostro de Santi, una reacción tan sutil como un parpadeo, pero que no escapó a los ojos de halcón de Alejandro. Fue la confirmación que necesitaba. Veo que lo conoces, continuó Alejandro con suavidad. Déjame explicarte algo. Ese viejo auto que conduzco pertenecía a mi padre. No lo uso por necesidad, sino como una prueba, una pequeña ventana para ver la verdadera naturaleza de las personas. En mi mundo, Santiago, estoy rodeado de sonrisas falsas y manos extendidas que solo buscan algo. La única forma de saber quién es quién es observar cómo tratan a quien creen que no tiene nada que ofrecerles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Yo soy Alejandro Reyes, socio fundador y accionista mayoritario de Vargas y Reyes Global. La forma en que tú protegiste mi auto esa noche y la forma en que mi socio te trató me dijo absolutamente todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de ambos. La revelación cayó sobre Santiago con la fuerza de un rayo. El mundo se inclinó sobre su eje. El hombre humilde al que había ayudado era, en realidad, una de las personas más poderosas del país y el único hombre al que Ricardo Vargas debía rendirle cuentas. La mente de Santiago se convirtió en un caos, un torbellino de imágenes y emociones que colisionaban violentamente. El rostro amable del anciano, bajo la lluvia, se fusionó con la figura imponente de Alejandro Reyes. La risa cruel de Ricardo Vargas ahora resonaba no como un simple insulto, sino como el eco de un error catastrófico. Había humillado al valet que protegía el auto de su propio jefe. La ironía era tan perfecta, tan poética, que resultaba casi increíble. De pronto, todo encajó. La gala, la necesidad de Ricardo de impresionar a su socio, la extraña oferta de trabajo. Esto no era un simple empleo, era un movimiento estratégico en 1900, una partida de ajedrez que se jugaba en las altas esferas, y él, Santiago Moreno, el invisible, el humillado, se había convertido sin saberlo en la pieza clave. Una oleada de vindicación, pura y poderosa, recorrió su cuerpo, borrando el frío de la humillación que aún anidaba en su memoria. Se dio cuenta de que la dinámica de poder se había invertido de una forma que ni en sus sueños más salvajes habría podido concebir. Ya no era una víctima impotente. El destino, en su misteriosa forma de obrar, le había entregado una extraña forma de poder, una oportunidad no solo de ganar el dinero para Sofía con la frente en alto, sino de presenciar, desde primera fila, la justicia que el universo parecía estar preparando. La oferta de Alejandro ya no era una simple propuesta de trabajo. Era una invitación a convertirse en el testigo silencioso del juicio de Ricardo Vargas. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que la balanza comenzaba, por fin, a inclinarse a su favor. Alejandro le entregó a Santiago una tarjeta con su número personal, indicándole que lo llamara con su decisión al día siguiente, y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Santi solo en medio del vestíbulo, con el mundo girando a su alrededor.
La sensación de poder y vindicación que lo había embargado momentos antes comenzó a disiparse, reemplazada por una oleada de miedo helado y paralizante. Volvió a su puesto, moviéndose como un sonámbulo, estacionando autos de lujo cuyo valor ya no le impresionaba en lo más mínimo. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en la gala. ¿Qué significaba realmente aceptar esa oferta? Significaba abandonar la seguridad de su invisibilidad y caminar voluntariamente a la boca del lobo. Se imaginó la escena. Él, de pie junto al señor Reyes, y la mirada de Ricardo Vargas encontrando la suya. Pudo sentir por adelantado la furia que deformaría el rostro del millonario, la humillación que intentaría infligirle, la maquinaria de su poder girando para aplastarlo. ¿Y si la venganza de Ricardo no se limitaba a un insulto? ¿Y si, en su rabia, utilizaba su vasta influencia para dañar a su familia de formas que él no podía prever, bloqueando la atención médica de Sofía o fabricando problemas para su madre? El miedo por ellos era un ancla que lo arrastraba a las profundidades de la duda. El mismo orgullo que le había impedido aceptar el dinero ahora le gritaba que se protegiera, que no provocara a un hombre tan peligroso. Se sentía desdichadamente dividido, atrapado entre la necesidad desesperada de su familia y el instinto primordial de protegerla del mal que él mismo podría desatar sobre ellos. Esa noche, el silencio en la pequeña mesa de la cocina era más pesado que de costumbre. Su madre, una mujer que había aprendido a leer el alma de su hijo en sus silencios, esperó pacientemente a que él estuviera listo para hablar. Finalmente, con la voz apenas audible, Santiago le contó todo. Le relató la increíble historia del señor Reyes, la revelación de su identidad, la propuesta de trabajo, y concluyó confesando el terror que lo atenazaba. Esperaba que ella le aconsejara prudencia, que le pidiera que rechazara la oferta para mantenerse a salvo. Pero su madre, después de escucharlo con una serenidad inquebrantable, tomó sus manos entre las suyas y le habló con una fuerza que él creía haber olvidado. «Tu padre», comenzó, su voz suave pero firme como el acero, «nunca le dio la espalda a una injusticia, por grande que fuera el matón. Él me enseñó y te enseñó a ti que el verdadero peligro no es enfrentar a los hombres malos, sino dejar que su maldad te obligue a vivir de rodillas». Lo miró fijamente a los ojos, y en su mirada, Santi vio el reflejo del coraje de su padre. «Este señor Reyes no te está ofreciendo un simple trabajo, mi hijo. Te está dando la oportunidad de luchar por lo que es correcto, de ganar el futuro de tu hermana con el honor como arma. El miedo es una jaula, Santi, y en esta familia hemos aprendido a vivir libres». Las palabras de su madre fueron la luz que disipó sus sombras. Dejó de ver el miedo y vio el deber. Dejó de ver el peligro y vio la dignidad. Ya no era una víctima a punto de entrar en la guarida del enemigo. Era un hombre, el hijo de su padre, a punto de demostrar que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la fortaleza del espíritu. Tomó el teléfono. Su decisión estaba tomada. Con el corazón latiéndole con una fuerza renovada, Santiago marcó el número de la tarjeta. La voz de Alejandro Reyes contestó al segundo tono, tan calmada y segura como la recordaba. «Señor Reyes, soy Santiago Moreno. Acepto su oferta de trabajo», dijo Santi, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Al otro lado de la línea, hubo una breve pausa antes de que Alejandro respondiera con una calidez que lo tranquilizó al instante. «Sabía que tomarías la decisión correcta, Santiago. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de los detalles». Y fiel a su palabra, al día siguiente, un mensajero discreto tocó a la puerta del modesto apartamento de los Moreno. Entregó una caja larga y elegante que no contenía flores ni regalos, sino un traje. Era un traje de un color azul nocturno tan oscuro que parecía negro.
de una tela cuya suavidad Santi nunca había sentido, acompañado de una camisa blanca impecable, una corbata de seda y unos zapatos de piel que brillaban como espejos. Dentro, una nota escrita a mano con una caligrafía firme decía: «El carácter es la verdadera armadura. Esto es solo el uniforme. Nos vemos mañana». Cuando Santiago se lo probó, el reflejo que le devolvió el viejo espejo del pasillo lo dejó sin aliento. No era un maniquí disfrazado, era él, pero una versión de sí mismo que no conocía. Una versión que irradiaba una dignidad silenciosa. Su madre, al verlo, se llevó las manos al corazón, sus ojos llenándose de lágrimas, susurrando que se parecía tanto a su padre el día de su boda. Esa transformación externa fue el último empujón que necesitaba. Ya no era solo el ballet, el joven invisible. Esa noche sería el hombre que su padre le había enseñado a ser. La noche de la gala, un auto sin insignias, con los vidrios polarizados, lo recogió en su calle, causando un pequeño revuelo entre los vecinos curiosos. El viaje a Polanco fue un trayecto a través del espejo, dejando atrás su realidad para adentrarse en el deslumbrante mundo de la opulencia. El evento se celebraba en un antiguo palacio colonial, cuya fachada de piedra estaba bañada por luces doradas y violetas que la hacían parecer un castillo de cuento de hadas. Al bajar del auto, Santiago se sintió abrumado por un vértigo de sensaciones. El destello incesante de los flashes de los fotógrafos, el murmullo de voces importantes sobre la alfombra roja, el sonido de una orquesta de cuerdas que se escapaba por las puertas abiertas. Por un instante, su instinto fue retroceder, volver a la seguridad del anonimato. Pero entonces vio a Alejandro Reyes esperándolo justo en la entrada. Con un gesto de cabeza, Alejandro despidió al chofer y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Recuerda, Santiago», le dijo en voz baja mientras entraban, «esta noche eres mis ojos. No te dejes intimidar por el brillo. A menudo, mientras más brilla el oro, más oscuro es el corazón que lo posee». El salón principal era una visión sacada de un sueño. Candelabros de cristal que colgaban como cascadas de diamantes. Estatuas de hielo que se derretían lentamente sobre mesas repletas de manjares exóticos y un mar de gente vestida con una elegancia tan costosa que probablemente podría alimentar a su barrio entero durante un año. Se sentía como un extranjero en una tierra extraña, pero la presencia firme de Alejandro a su lado era su ancla. Enderezó la espalda, adoptó una expresión serena y comenzó su misión: observar y recordar. Mientras se movían con una calma deliberada a través del deslumbrante salón, Santiago cumplía su papel a la perfección. Con la espalda recta y la mirada serena, se mantenía un paso detrás de Alejandro, observando todo, absorbiendo la dinámica de poder que fluía como una corriente invisible entre los invitados. Veía las sonrisas calculadas, los apretones de manos que duraban un segundo de más, los secretos que se intercambiaban en susurros detrás de abanicos y copas de champán. Por su parte, Alejandro saludaba a antiguos conocidos con una cortesía distante, pero su verdadera atención estaba en su joven acompañante. De repente, el flujo de la multitud pareció congelarse. Ricardo Vargas, que estaba en el centro de un círculo de admiradores, riendo a carcajadas de su propio chiste, lo vio. Su mirada se deslizó sobre Alejandro y luego se posó en Santiago. El efecto fue instantáneo y violento. La risa se ahogó en su garganta y su rostro pasó por una secuencia de emociones en cámara lenta. Primero, una arruga de confusión, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen. Luego, una incredulidad que se transformó rápidamente en una furia oscura y venenosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba esa cucaracha, ese don nadie, manchar con su presencia el templo que él había erigido para su propio ego? Sin excusarse, se apartó de su grupo
y cruzó el salón con la determinación de un depredador. Ignorando por completo a su socio, se detuvo a 1 centímetro de Santiago, su voz un silbido cargado de desprecio. ¿Se puede saber qué infiernos haces aquí? La entrada de personal está en el sótano. Antes de que Santi pudiera reaccionar, Ricardo lo agarró bruscamente del brazo y le hizo una seña a un guardia de seguridad. «Saca a esta basura de mi fiesta». Inmediatamente. Justo cuando el corpulento guardia de seguridad se acercaba para cumplir la orden, una mano tranquila pero increíblemente firme se posó sobre el pecho de Ricardo, deteniéndolo en seco. «Suelta a mi invitado, Ricardo», dijo Alejandro. Su voz no fue un grito, pero resonó con una autoridad tan absoluta que cortó de raíz los murmullos de los curiosos a su alrededor. Ricardo se giró hacia él, con el rostro desencajado por la confusión y la ira. «¿Tu invitado? Alejandro, por favor, no digas tonterías. Este es un simple valet que se ha colado, un insolente que...» No pudo terminar la frase. Los ojos de Alejandro, normalmente serenos, ahora eran 2 esquirlas de hielo. Dejó que el silencio se prolongara un instante en el que pareció que todo el salón contenía la respiración, atrayendo la atención de más y más invitados. Entonces, con una voz clara y resonante, para que todos los que estaban cerca pudieran oír, declaró: «Este joven no es ningún valet esta noche. Su nombre es Santiago Moreno, y está aquí como mi invitado de honor». Las palabras cayeron como losas de mármol en el silencio. El color desapareció del rostro de Ricardo, su arrogancia desmoronándose en tiempo real para ser reemplazada por un shock puro y sin diluir. Miró de la cara impasible de Alejandro al rostro tranquilo de Santiago y, por primera vez en su vida, el hombre que lo controlaba todo se quedó sin palabras. La humillación fue instantánea, pública y devastadora. El rico que despreció al pobre acababa de ser desenmascarado y reprendido en su propia fiesta, frente a las mismas personas a las que tan desesperadamente quería impresionar. Y si ustedes, como nosotros, están conteniendo el aliento, esperando ver qué sucede en el ensordecedor silencio que siguió, aprovechen este momento para suscribirse a nuestro canal y regalarnos un me gusta, para que no se pierdan ni un segundo del desenlace de esta increíble historia. Observando la escena desde una distancia prudente, con una copa de vino intacta en la mano, Laura, la asistente de Ricardo, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. Durante años había sido la arquitecta silenciosa del imperio de Ricardo, tolerando sus humillaciones, justificando sus tácticas inmorales y admirando a regañadientes su brutal eficacia. Se había convencido a sí misma de que esa era la naturaleza del poder, un juego sucio en el que ella estaba aprendiendo a jugar para algún día poder ganar. Pero lo que acababa de presenciar no fue una demostración de poder, sino de debilidad. Vio a su jefe, el hombre que se creía un dios, ser derribado de su pedestal no por un ataque frontal, sino por la simple y elegante fuerza del carácter. En ese instante, su lealtad, construida sobre una base de ambición y miedo, se hizo añicos. Vio a Ricardo no como un líder, sino como un niño mimado y temerario que acababa de cometer el error de su vida, y se dio cuenta de que seguirlo era permanecer a bordo de un barco que se hundía. Su mente pragmática y calculadora se puso en marcha. Pensó en un archivo encriptado en su computadora, uno que contenía los detalles de la solución creativa de Ricardo para el contrato de expansión. Una red de empresas fantasma y una cláusula oculta diseñada para eludir la autoridad de Alejandro. En su momento, la lección pareció una genialidad inmoral. Ahora lo veía como lo que era, una traición y una oportunidad
Discretamente, se apartó hacia un rincón con menos luz, sacó su teléfono y escribió un mensaje a un correo electrónico anónimo que sabía que Alejandro revisaba personalmente. El texto era breve y críptico. Revisar anexos del proyecto asiático. Cláusula 3.7b. La caja tiene doble fondo. Fue un acto de traición, sí, pero para Laura era, sobre todo, un acto de supervivencia. Después de que Ricardo Sebes retirara humillado y echando chispas de furia silenciosa, Alejandro guió aún todavía conmocionado Santiago hacia una terraza apartada, un remanso de paz con vistas a la interminable alfombra de luces de la Ciudad de México. «Lo has hecho bien, Santiago», le dijo Alejandro con una voz genuinamente cálida. «Mantener la calma bajo ese tipo de presión es la marca de un hombre de verdad». A pesar de las palabras, Alejandro podía ver que el joven estaba temblando ligeramente, la adrenalina de la confrontación comenzando a desvanecerse. «Pero la noche aún no ha terminado», continuó Alejandro con una media sonrisa. «Y creo que un poco de apoyo familiar nunca está de más. Hay una invitada más que me gustaría que conocieras». Antes de que Santiago pudiera preguntar, una figura apareció en el umbral de la terraza. Era Elena. Estaba preciosa, con un vestido sencillo que Alejandro le había hecho llegar, y sus ojos buscaban a Santi con una mezcla de ansiedad y orgullo. El alma le volvió al cuerpo a Santiago. Corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que guardaba todo el miedo y la tensión de las últimas semanas. Alejandro explicó en voz baja que le había pedido a su investigador que la contactara y la invitara, creyendo que un hombre siempre encuentra más fuerza cuando lucha por alguien más que por sí mismo. Esa muestra de empatía, de una amabilidad tan profunda y considerada, conmovió a Santiago más que cualquier demostración de poder. Ver a Elena allí, en ese mundo que no era el suyo, pero presente para él, le dio un nuevo centro, un propósito renovado. Ya no se trataba solo de justicia o de dinero. Se trataba de construir un futuro con ella, un futuro que, por primera vez, parecía posible. Ricardo Vargas se había refugiado en una biblioteca privada contigua al salón principal, un santuario de caoba y cuero que ahora le parecía una jaula. El eco de las palabras de Alejandro, mi invitado de honor, resonaba en sus oídos como un martillazo, y la imagen del rostro impasible de ese maldito ballet era una afrenta que no podía soportar. Su humillación pública frente a la élite que tanto se había esforzado por dominar había transformado su arrogancia en una rabia fría y letal. No podía atacar a Alejandro directamente, no en ese momento, pero podía destruir el arma que su socio estaba usando en su contra. Veía a Santiago no como una persona, sino como un peón insignificante que había sido colocado en una posición de poder inmerecida, y su único objetivo ahora era barrerlo del tablero. Sacó su teléfono y marcó un número. Mauricio. Siseó al hombre del otro lado de la línea, un investigador privado conocido por su falta de escrúpulos. «El chico que está con Reyes, Santiago Moreno. Quiero saber hasta la marca de la última medicina que compró su abuela. Quiero sus deudas, sus miedos, sus debilidades. Quiero el nombre de la enfermedad que lo mantiene despierto por la noche. Lo quiero todo, y lo quiero antes de que termine esta fiesta». No necesitaba decir más. Comprendió que ya no se trataba de un contrato multimillonario. Se había convertido en una guerra personal, una cuestión de dominación. No iba a ser derrotado por un viejo sentimental y un muerto de hambre con delirios de grandeza. Encontraría la grieta en la armadura de ese muchacho y la haría añicos. Más tarde esa noche, en un momento en que Elena conversaba animadamente con uno de los pocos invitados amables que Alejandro les había presentado, Santiago se excusó para ir por un vaso de agua, buscando un instante para procesar la surrealidad de la noche. Fue el único momento en que bajó la guardia, y fue suficiente.
Mientras caminaba por un pasillo alfombrado y silencioso que conducía a una de las áreas de servicio, una figura emergió de las sombras. Era Ricardo Vargas. Su sonrisa anterior había sido reemplazada por una máscara de depredador. «Moreno», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Tenemos que hablar». Antes de que Santi pudiera responder, Ricardo se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. «Sé lo de tu hermana, Sofía». El nombre de su hermana en los labios de ese hombre fue como una puñalada de hielo en el estómago de Santiago. «Sé de su condición», continuó Ricardo, saboreando el pánico en los ojos del joven. «Sé de la urgencia de su cirugía. Sé cuánto cuesta». Entonces le presentó el ultimátum, cada palabra diseñada para aplastar el alma de su oponente. «Vas a volver a esa terraza. Vas a interrumpir a mi socio. Y le vas a decir que has reflexionado y que crees que su postura sobre el contrato de expansión es un error. Lo vas a convencer de que firme, sin condiciones, mañana por la mañana. O te juro por mi vida que haré una sola llamada, y el nombre de Sofía Moreno se perderá en el fondo de cada lista de espera de este país, pública o privada. Tu tan admirable integridad no le servirá de nada cuando ya no pueda caminar». Se enderezó la corbata con una sonrisa triunfal. «Piénsalo bien. El futuro de tu hermana o tu orgullo tienes hasta el amanecer para decidir». Santiago se quedó inmóvil en el pasillo, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Las palabras de Ricardo eran un veneno que se había filtrado directamente en su torrente sanguíneo, paralizando cada fibra de su ser. El pilar sobre el que había construido su vida, la integridad que le había dado la fuerza para soportar la humillación y rechazar el dinero fácil, se había convertido ahora en el instrumento de tortura que amenazaba a su hermana. ¿De qué servía el honor si el precio era la salud de Sofía? ¿Qué clase de hombre sería si por aferrarse a un principio la condenaba a un futuro de dolor? Se sentía atrapado en un jaque mate del que no había escapado posible. Con un esfuerzo sobrehumano, compuso sus facciones en una máscara de normalidad y regresó a la terraza. Trató de sonreírle a Elena, de escuchar lo que Alejandro le decía, pero era como ver el mundo a través de un grueso cristal. El brillo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un vacío atormentado que no pasó desapercibido. Alejandro, con su aguda percepción del carácter humano, notó el cambio al instante. Vio la rigidez en los hombros de Santiago, la forma en que su mano temblaba imperceptiblemente al sostener el vaso, la desconexión en su mirada. Elena también lo sintió y le tomó la mano, alarmada por el frío de su piel en medio de la cálida noche. Él ya no estaba allí. Estaba perdido en un laberinto de miedo y culpa, luchando contra un demonio que acababa de presentarle una elección imposible, donde ser un buen hombre significaba ser un mal hermano. En el silencioso trayecto de regreso en el auto, después de dejar a una preocupada Elena en su casa, Alejandro rompió el pesado silencio. No usó un tono compasivo, sino uno de mando, el de un general hablando con su soldado más importante. «Santiago, mírame», dijo, y el joven levantó la vista a su reflejo en el espejo retrovisor. «Ese miedo que tienes ahora, esa duda, es exactamente lo que él quiere. Te ha inyectado su veneno y está esperando a que haga efecto. No puedes luchar contra una serpiente como él escondiéndote. Dime qué te dijo». La autoridad y la confianza en la voz de Alejandro fueron la única tabla de salvación en el océano de desesperación de Santiago. Con la voz rota, la historia completa brotó de sus labios. La amenaza contra Sofía, el nombre del hospital, el ultimátum. Confesó, avergonzado, que por un horrible segundo había considerado ceder. Lejos de juzgarlo, el rostro de Alejandro se endureció, pero su furia no estaba dirigida a Santi, sino a la bajeza de su socio.
Hiciste bien en decírmelo, afirmó Alejandro con una calma glacial. Ahora, escúchame. Él quiere una respuesta al amanecer y se la daremos. Un brillo peligroso apareció en sus ojos. Acabo de enviar un mensaje. La reunión final para la firma del contrato será mañana a las 9 en mi oficina. Y tú, Santiago, estarás presente. Él cree que te ha doblegado. Cree que llegarás como su perro faldero a susurrarle al oído. Usaremos esa arrogancia en su contra. Necesito que confíes en mí. Mañana le enseñaremos a Ricardo Vargas una lección sobre el verdadero poder, una que no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en el coraje de un hombre que no tiene nada que perder porque lucha por todo lo que ama. La mañana siguiente, la oficina de Alejandro Reyes era un santuario de silencio y tensión. A diferencia del ostentoso despacho de Ricardo, este era un lugar que hablaba de historia y sustancia, con paredes cubiertas de libros y el suave olor a madera y cuero. Santiago estaba de pie junto a un gran ventanal que daba a los jardines, vestido con el mismo traje de la noche anterior, que ahora se sentía menos como un disfraz y más como una armadura. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una determinación forjada en el fuego de la decisión más difícil de su vida. Sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, Alejandro parecía la personificación de la calma, pero Santiago podía percibir la energía contenida en él, la de un depredador esperando el momento exacto para saltar. Puntual, la puerta se abrió para dar paso a Ricardo Vargas. Entró con la arrogancia de un conquistador, una sonrisa de suficiencia pegada a sus labios. Vio a Santiago y le dedicó una mirada de soslayo, un gesto de desprecio y posesión, la mirada de un amo a un siervo que ha sido debidamente domesticado. Estaba ciegamente seguro de su victoria. Alejandro, querido socio, dijo con una falsa cordialidad, colocando una carpeta de piel sobre el escritorio. Veo que tu protegido y tú han tenido una charla productiva. Me alegra que la sensatez haya prevalecido. Una firma aquí, y nuestro glorioso futuro podrá comenzar. No se dirigió a Santiago. En su mente, el joven ya no era más que un mueble, un testigo mudo de su propio triunfo, la prueba viviente de que, en el mundo real, el poder y el dinero siempre aplastaban a los principios. Alejandro ignoró por completo la carpeta sobre su escritorio. Ignoró la sonrisa triunfal de Ricardo. En su lugar, giró lentamente su silla y fijó su mirada en Santiago, cediéndole el escenario con un gesto de confianza absoluta. Santiago, dijo con una voz clara y serena que llenó la habitación. Como sabes, valoro mucho tu perspectiva. Ricardo está aquí, listo para firmar. Pero antes de proceder, me gustaría escuchar tu consejo final sobre este asunto. Los ojos de Ricardo se posaron en Minchusín. Santiago, una chispa de diversión cruel en ellos, esperando la actuación de su marioneta. Santiago sintió el peso de ese momento, el punto en el que toda su vida confluía. Dio un paso al frente, sintiendo la fuerza de su madre, el amor de Elena y la esperanza de Sofía anclándolo al suelo. Se detuvo frente al escritorio, pero no miró a Alejandro. Miró directamente a los ojos de Ricardo Vargas, y con una voz que no vaciló, que no contenía ni una pizca de miedo, pronunció las palabras que sellarían el destino de todos en esa habitación. «Señor Reyes, he considerado mi consejo con mucho cuidado», dijo, su voz resonando con una dignidad recién descubierta. «Y mi consejo es que no firme ese contrato». La sonrisa de Ricardo se congeló. «Anoche», continuó Santiago, sin apartar la mirada del rostro lívido de su adversario, «el señor Vargas me hizo una oferta. Me amenazó con usar toda su influencia para destruir la única oportunidad que tiene mi hermana pequeña de recibir la cirugía que necesita para vivir, a menos que yo lo convenciera a usted de firmar. Me puso entre la espada y la pared, mi honor o la vida de mi hermana».
Hizo una pausa, y en el silencio mortal que siguió, asestó el golpe final. Y he decidido que prefiero 1000 veces vivir con honor en la pobreza que arrodillarme ante un hombre cuya única riqueza es su propia crueldad. Por un largo segundo, Ricardo Vargas se quedó paralizado, su mente tratando de procesar la audacia de la traición. La sonrisa congelada en su rostro se resquebrajó, y la delgada chapa de hombre de negocios civilizado se hizo añicos, revelando al monstruo que habitaba debajo. Una vena palpitó en su sien y un color rojo oscuro le subió por el cuello. ¡Tú!, rugió, y el grito fue tan violento que pareció sacudir los libros en los estantes. Se abalanzó sobre el escritorio, señalando a Santiago con un dedo tembloroso de ira. «Maldito insecto insolente, después de todo lo que hice por ti, te ofrecí una salida, una oportunidad de ser un héroe para tu familia de miserables y me la escupes en la cara para aliarte con este viejo hipócrita». Su furia, ya sin control, se desvió hacia su socio, que lo observaba todo con una calma sepulcral. «¿Y tú?», le espetó a Alejandro. «Siempre igual, siempre juzgando al mundo desde tu torre de marfil, con las reglas anticuadas de un hombre que ya está muerto. Este imperio lo levanté yo con mi ambición, con mi voluntad para hacer lo que fuera necesario, mientras tú jugabas a ser un filósofo. Pues claro que lo amenacé. Es el único lenguaje que la gente como él entiende. En este mundo, los fuertes hacemos las reglas y los débiles como él obedecen. Son peldaños en la escalera, nada más». En su ceguera de rabia y ego herido, confesó todo, admitiendo su chantaje no como un error, sino como una filosofía de vida, revelando la podredumbre de su alma para que todos la vieran. Alejandro dejó que la última palabra de Ricardo flotara en el aire viciado de la oficina. Dejó que su eco se apagara, permitiendo que la confesión se asentara con todo su peso. Luego, con una lentitud deliberada que resultó más devastadora que cualquier grito, extendió la mano y presionó un solo botón en el intercomunicador de su escritorio. «Gracias, Ricardo», dijo Alejandro, su voz tan tranquila y fría como la superficie de un lago helado. «Creo que eso es todo lo que el Consejo de Administración necesitaba escuchar». El rostro de Ricardo se transformó, la furia siendo reemplazada por un horror que le heló la sangre en las venas. Sus ojos se clavaron en el pequeño altavoz del aparato, y de él surgió una voz diferente, nítida y formal, la del presidente del Consejo. «Lo hemos oído todo, señor Vargas, fuerte y claro». Alejandro, sin decir una palabra más, giró el monitor de su computadora que estaba sobre el escritorio. En la pantalla, una galería de rostros severos lo miraba en silencio. Eran los demás miembros del Consejo, testigos mudos de su completa desintegración. «Y gracias a una pista anónima que recibí anoche», añadió Alejandro, abriendo la carpeta del contrato y revelando los documentos que Laura le había enviado. «También sabemos de tus planes para desviar fondos a través de empresas fantasma. No solo has demostrado ser un chantajista, sino también un ladrón». El presidente del Consejo tomó la palabra de nuevo, su voz como la de un juez dictando sentencia. «Ricardo, tu contrato queda rescindido con efecto inmediato. Considera esto tu notificación oficial. Nuestros abogados se pondrán en contacto con los tuyos». El mundo de Ricardo Vargas, su imperio construido sobre la intimidación y la mentira, se derrumbó sobre él en un instante de silencio atronador. Ricardo Vargas se quedó de pie en medio de la oficina, un espectro en un traje caro. El hombre, que había entrado con la arrogancia de un emperador, ahora parecía un muñeco al que le habían cortado los hilos. Su rostro, antes una máscara de poder, estaba ahora desnudo, mostrando al hombre pequeño y asustado que siempre había sido. Miró las caras silenciosas en el monitor, luego a Alejandro, y finalmente su mirada se cruzó por una fracción de segundo con la de Santiago. En los ojos del joven no había triunfo, ni odio,
Solo una calma serena que para Ricardo fue la peor de las condenas. No hubo más gritos ni amenazas. Toda la furia se había consumido, dejando solo las cenizas de una vida de ambición desmedida. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su andar ya no era el de un titán, sino el de un anciano frágil y derrotado. Al salir, cerró la puerta tras de sí con un suave clic, un sonido insignificante que marcó el fin de una era de tiranía. En cuanto desapareció, Alejandro terminó la videollamada con un cortés agradecimiento al consejo. Un silencio profundo y sanador llenó la habitación. Santiago soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y sintió cómo la tensión que lo había mantenido en pie durante 24 horas lo abandonaba, dejándolo casi sin fuerzas. Alejandro se levantó, rodeó el escritorio y le puso una mano firme en el hombro. «Se terminó, hijo», dijo con una voz cargada de una emoción paternal. «Ganaste». En ese momento no eran jefe y empleado, ni millonario y valet. Eran dos hombres que habían enfrentado la oscuridad juntos y habían salido a la luz. En la paz que siguió a la tormenta, Alejandro se sentó en el borde de su escritorio, frente a Santiago. «Ricardo te forzó a elegir entre tu honor y la salud de tu hermana», comenzó, su voz suave pero llena de convicción. «Quería hacerte creer que la decencia es un lujo que los necesitados no pueden permitirse. Esa es la mentira más grande que cuentan los hombres como él». Abrió un cajón y sacó una chequera personal. Sin dramatismo, extendió un cheque con una cifra que hizo que a Santiago le diera vueltas la cabeza. Cubría con creces el costo total de la operación de Sofía y todos los gastos de su recuperación. «Esto no es caridad, Santiago», le dijo. Alejandro, anticipándose a su rechazo. «Esto es una inversión de la empresa en la clase de personas que queremos que formen parte de ella. Una restitución por los daños que uno de nuestros directivos te causó a ti y a tu familia». Y continuó. «Pero esto solo soluciona el problema de hoy. Yo estoy pensando en el mañana». Lo miró fijamente. «Con Ricardo fuera, necesito reconstruir esta compañía sobre una base de confianza. Y no se me ocurre un cimiento más sólido que tú. Te ofrezco un puesto. Santiago, un programa de formación directamente bajo mi tutela. Empezarás desde abajo, aprendiendo cada departamento, cada proceso. No te ofrezco un atajo a la riqueza, te ofrezco un camino para que la construyas tú mismo, con la misma integridad y esfuerzo que ya has demostrado. Te ofrezco una oportunidad». Santiago, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de miedo ni de angustia, sino de una gratitud abrumadora, solo pudo asentir. Aceptaba no un regalo, sino un futuro que acababa de ganarse a pulso. Pasaron los meses, y con ellos las estaciones cambiaron el rostro de la ciudad y el destino de la familia Moreno. La prueba más tangible del milagro que habían vivido era la risa de Sofía. Una risa que ahora resonaba en el parque mientras corría persiguiendo mariposas, con una energía que su familia había temido no volver a ver jamás. La cirugía había sido un éxito rotundo, y la cicatriz casi invisible en su espalda era un recuerdo no de la enfermedad, sino del amor y el coraje que la habían sanado. La nube de miedo y preocupación que durante tanto tiempo se había cernido sobre su pequeño apartamento se disipó, reemplazada por una serenidad y una gratitud que se sentían en cada rincón. Fiel a su palabra, Alejandro Reyes no le había regalado a Santiago una vida de lujos, sino algo mucho más valioso, un propósito. Santi no se sentó en un escritorio de caoba en una oficina con vistas. Su nueva jornada laboral comenzaba en las bodegas de la empresa, aprendiendo sobre logística con los montacarguistas. Pasó semanas en contabilidad, entendiendo el flujo del dinero que movía al mundo. Escuchó, aprendió y trabajó más duro que nunca, no ya por la desesperación de sobrevivir, sino por el anhelo de crecer,
Se ganó el respeto de sus nuevos compañeros, no por ser el protegido del jefe, sino por su humildad, su disposición para hacer las tareas más pesadas y su genuino interés por el trabajo de cada persona. El dinero había sanado la enfermedad de su hermana, pero fue la oportunidad la que estaba sanando las viejas heridas de su propia alma. Un mediodía soleado, varios meses después, una diligencia para Alejandro llevó a Santiago de vuelta a Polanco. Conducía un auto de la compañía, funcional y discreto, y al pasar frente a El Espejo de la Luna, sintió un impulso que no pudo ignorar. Estacionó y caminó hacia la entrada que tantas veces había custodiado. Llevaba un traje sencillo, pero caminaba con una confianza tranquila que no provenía de la ropa, sino de saberse dueño de su propio destino. Su antiguo jefe, el señor Ramiro, estaba en la puerta y, al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera y sorprendida. Se dieron un abrazo, no de jefe a exempleado, sino de dos hombres que se respetaban. Charlaron unos minutos poniéndose al día y Santiago preguntó con genuino interés por sus antiguos compañeros. Cuando se despedía, un nuevo valet, un joven de no más de 20 años con la misma mirada cansada y esperanzada que él solía tener, corrió a recibir a un cliente. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Santiago se acercó al muchacho y con una sonrisa amable le puso discretamente en la mano un billete de una denominación generosa. «Gracias por tu trabajo», le dijo en voz baja. «Sigue así». El joven lo miró atónito y agradecido, sin comprender del todo el significado de ese gesto. Pero Santiago sí lo sabía. No estaba dando una simple propina. Estaba rompiendo un ciclo. Estaba ofreciendo la pequeña muestra de dignidad y reconocimiento que a él tantas veces le habían negado, demostrando que había salido de ese mundo no para olvidarlo, sino para tratar de hacerlo un poco mejor. Pasó un año, y luego otro. La relación entre Santiago y Alejandro floreció, transformándose en algo mucho más profundo que un simple vínculo laboral. Alejandro, que no tenía hijos propios, vio en la inteligencia, la empatía y la inquebrantable brújula moral de Santiago al heredero que nunca esperó encontrar. No el heredero de su fortuna, sino de su filosofía. Se convirtió en el mentor y la figura paterna que Santi había perdido demasiado pronto. No solo le enseñó a leer un balance financiero o a negociar un contrato, le enseñó el arte de escuchar, la importancia de la palabra dada y la responsabilidad que conllevaba el poder. A menudo se sentaban en la biblioteca de Alejandro, no como jefe y empleado, sino como dos amigos de diferentes generaciones, discutiendo sobre libros, sobre la vida y sobre el futuro de la empresa. Fue en una de esas tardes que Santiago le presentó su primer gran proyecto, un plan integral para mejorar los salarios, los seguros de salud y las oportunidades de formación para todos los empleados de nivel básico de la compañía, desde el personal de limpieza hasta los mensajeros. Era un plan que nacía de su propia experiencia, de saber lo que se sentía ser invisible. Alejandro lo estudió en silencio, con una emoción que apenas podía ocultar. Vio en ese proyecto no solo una estrategia empresarial, sólida y justa, sino la prueba definitiva de que su inversión en aquel joven valet había sido la mejor decisión de su vida. Una tarde, tras una larga jornada de trabajo, Santiago salió del imponente edificio de oficinas de la empresa. Mientras caminaba por el estacionamiento subterráneo, un lugar pulcro y silencioso donde descansaban vehículos de alta gama, se detuvo. Un sedán negro, pulido hasta alcanzar el brillo de un espejo, captó su atención. Era casi idéntico al que solía conducir Ricardo. Vargas se acercó y observó su propio reflejo en la ventanilla oscura. Vio la imagen de un hombre joven, vestido con un traje elegante, con una expresión de calma y seguridad en su rostro.
pero detrás de esa imagen, su memoria proyectó otras. El rostro agotado del ballet bajo la lluvia torrencial, el hermano desesperado en el pasillo de un hospital, el joven aterrorizado enfrentándose a la furia de un hombre poderoso. Vio todas las versiones de sí mismo que había sido para poder llegar a ser el hombre que era ahora. No sintió una pizca de arrogancia ni de orgullo por el traje o el estatus que ahora poseía. En su lugar, una profunda sensación de paz lo invadió. Comprendió en ese instante, con una claridad absoluta, que el traje, el puesto, la nueva vida, no eran lo que lo definían. Eran simplemente la consecuencia externa de lo que él siempre había sido por dentro. Su verdadero valor no se lo había dado Alejandro ni un nuevo trabajo. Se lo habían dado sus padres, en un pequeño apartamento de un barrio obrero, enseñándole que la riqueza más grande que un hombre puede poseer es un carácter que no se puede comprar, corromper ni vender. Este, sin duda, es un video para reflexionar sobre la vida. A lo largo de todo este tiempo de transformación, hubo una constante en la vida de Santiago, un faro que nunca dejó de brillar: Elena. Su amor, que había sido un refugio en los días de tormenta, se convirtió en el jardín donde celebraban cada pequeña victoria en los tiempos de 1900. Paz. Con la estabilidad que su nuevo trabajo le proporcionaba, Santiago pudo apoyar a Elena para que terminara sus estudios de enfermería sin agobios, devolviéndole un poco de la serenidad que ella le había regalado a él cuando más la necesitaba. Sus citas ya no eran encuentros fugaces robados al cansancio, sino paseos tranquilos por el mismo parque donde antes compartían sus miedos, solo que ahora compartían sueños. Hablaban del futuro no como una fantasía lejana, sino como un plano que estaban dibujando juntos, con la certeza de que su relación, forjada en la fragua de la adversidad, era irrompible. Elena, con su pragmatismo y su corazón noble, era el ancla que mantenía a Santiago con los pies en la tierra. Le recordaba con frecuencia, entre risas y besos, que el hombre del que se había enamorado no era el prometedor ejecutivo en el que se estaba convirtiendo, sino el joven y bondadoso valet que usó su única chaqueta para proteger el auto de un extraño. Él no la había dejado atrás al ascender. Al contrario, se había asegurado de que cada paso que daba hacia adelante lo daba junto a ella, demostrándole que el éxito no significaba nada si no se tenía con quién compartirlo. Una noche de primavera, cuando la ciudad parecía teñida de una magia especial, Santiago llevó a Elena a un mirador en las colinas que rodeaban el valle. Desde allí se podía contemplar el espectáculo dual de su vida. Por un lado, el mar de luces brillantes de Polanco y el distrito financiero. Por el otro, las luces más cálidas y humildes de los barrios obreros donde aún vivían y donde su historia había comenzado. Era el lugar perfecto para unir sus dos mundos. Tomando sus manos, Santiago la miró a los ojos, y en ellos vio reflejada toda su travesía. Le habló de su miedo aquella noche en la gala, de la fuerza que le había dado verla aparecer en la terraza, y de cómo, en cada desafío que enfrentaba en su nueva vida, era su amor la brújula que le impedía perder el norte. Le dijo que todo el éxito, todo el reconocimiento no tendría sentido si al final del día no podía volver a casa con ella. Entonces, ante la mirada conmovida de Elena, se arrodilló. De su bolsillo sacó una pequeña caja que contenía un anillo sencillo pero hermoso, comprado con el primer bono que había ganado por su propio mérito. Elena, dijo con la voz temblorosa por la emoción, no puedo prometerte una vida sin dificultades, pero te juro que enfrentaré cada una de ellas para hacerte feliz. No te pido que seas la esposa de un ejecutivo. Te pido que seas mi compañera de vida, mi conciencia, mi hogar. ¿Quieres casarte conmigo?
entre lágrimas de felicidad. La respuesta de Elena fue un sí, que selló su futuro y le dio a la historia de Santiago el único final que verdaderamente importaba. Mientras la vida de Santiago florecía, la de Ricardo Vargas se marchitaba en la sombra de su propia infamia. La expulsión de su empresa fue solo el comienzo de su caída. Enfrentado a una avalancha de demandas por parte de los accionistas y a una investigación federal por fraude, su vasta fortuna se desvaneció, consumida por los honorarios de los abogados y las indemnizaciones. Pero su verdadero castigo no fue la pérdida del dinero, sino la del poder y el estatus que eran el aire que respiraba. Su nombre, antes pronunciado con temor y admiración, se convirtió en un sinónimo de escándalo, una advertencia susurrada en los mismos círculos elitistas que una vez dominó. Fue abandonado por los mismos amigos y socios que habían reído de sus chistes y aplaudido su crueldad, demostrando la naturaleza hueca de las lealtades compradas con dinero. Se convirtió en un paria, un hombre amargado y solitario, atormentado por el recuerdo de cómo un simple gesto de bondad de un joven invisible había provocado el derrumbe de todo su imperio. En contraste, Laura, la asistente que había elegido el bando correcto, fue recompensada. Alejandro, quien dedujo rápidamente el origen de la pista anónima, reconoció su inteligencia y su tardío pero decisivo acto de integridad. Le ofreció un puesto directivo, dándole la oportunidad de ayudar a limpiar la empresa y reconstruirla sobre una base ética, demostrando que en el gran libro de la vida, las cuentas, tarde o temprano, siempre se saldan. Y es que, como nos recuerdan estas historias de la vida real para llorar de alegría o de justicia, el karma existe. 6 meses después, en un jardín bañado por el sol de la tarde, se celebró una boda. No fue una gala ostentosa como la de Ricardo, sino una ceremonia íntima y llena de una alegría tan pura que parecía hacer vibrar el aire. Santiago, de pie en el altar, veía a Elena caminar hacia él, y en su sonrisa encontró la promesa de todos los mañanas que alguna vez había soñado. A su lado, su madre lloraba en silencio, lágrimas no de tristeza, sino de una felicidad que había creído perdida para siempre. Sofía, ahora una adolescente llena de vida y sin rastro de su antigua fragilidad, era la dama de honor, su risa el acompañamiento perfecto para la música. Entre los invitados estaba el señor Ramiro, su antiguo jefe, que lo miraba con un orgullo casi paternal. Y de pie junto a Santiago, como su padrino, su mejor hombre, estaba Alejandro Reyes. El hombre que había entrado en su vida como un misterio, se había convertido en su mentor, su protector y, en esencia, el padre que el destino le había arrebatado. Mientras el juez pronunciaba las palabras que los unían como marido y mujer, Santiago sintió que el círculo de su vida se completaba. Había comenzado como un joven solitario que luchaba por su familia rota, y ahora estaba aquí, en el centro de una nueva familia, una más grande, forjada no por lazos de sangre, sino por lazos de lealtad, bondad y un profundo amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. El tiempo, ese río silencioso, siguió su curso, y 5 años después de aquella boda en el jardín, la felicidad de la familia Moreno no había hecho más que profundizarse y echar raíces. No vivían en una mansión ostentosa de Polanco, sino en una casa cálida y luminosa, con un jardín donde las flores de la madre de Santiago crecían en una explosión de colores. Era un hogar, un verdadero hogar, lleno de risas y del aroma a comida casera. Sofía, convertida en una joven brillante, estaba a punto de graduarse de la universidad, su futuro tan prometedor como el de cualquier otra chica de su edad. Y en el centro de todo estaban Santiago y Elena, cuyo amor se había multiplicado con la llegada de su pequeño hijo, a quien habían llamado Alejandro, en honor al hombre que les había enseñado
el verdadero significado de la familia. Los domingos por la tarde, el abuelo Alejandro era un visitante habitual, y su mayor alegría era sentarse en el porche, lejos de las salas de juntas y las preocupaciones del mundo, para ver a Santiago jugar con su hijo en el césped. En esos momentos, Santiago sentía una gratitud tan inmensa que casi dolía. Veía el rostro sereno de su esposa, la felicidad de su madre, la salud de su hermana y la risa inocente de su hijo, y comprendía que la verdadera victoria de su historia no había sido derrotar a un hombre malo, sino construir todo esto, un santuario de amor y paz, una fortaleza inexpugnable contra la amargura y la crueldad del mundo. Un día, mientras Santiago y el pequeño Alejandro de 4 años estaban en el jardín, el niño encontró un pequeño nido que había caído de un árbol, con un pichón asustado y desvalido en su interior. El niño, con la curiosidad y la brusquedad de su edad, extendió la mano para tocarlo, pero Santiago lo detuvo con suavidad. Juntos, con un cuidado infinito, tomaron el nido y lo colocaron en la rama más baja y segura del árbol, donde sus padres pudieran encontrarlo. Mientras observaban al pajarillo piar, Santiago se arrodilló junto a su hijo y le habló con la misma voz suave y firme con la que su propio padre le había enseñado las lecciones más importantes. «Mira, campeón», le dijo, «¿ves a ese pajarito? Está asustado y es muy pequeño. Nosotros somos mucho más grandes y fuertes que él». El niño asintió, sus grandes ojos fijos en su padre. «El poder de verdad, mi amor», continuó Santiago, repitiendo las ideas que habían forjado su propio carácter. «No se trata de ser el más grande, se trata de cómo usamos nuestra fuerza. Siempre, siempre, úsala para proteger a los que son más pequeños que tú, para ayudar a los que lo necesitan. Esa es la única fuerza que importa». En ese sencillo momento, en ese jardín bañado por el sol, el legado de bondad se transmitía a una nueva generación. Santiago ya no era solo el hombre que había aprendido la lección. Se había convertido en el maestro, asegurándose de que la luz de la compasión, esa que una vez lo salvó, nunca se extinguiera. Y así, la historia de Santiago Moreno nos deja una enseñanza tan simple como profunda, un eco que resuena en un mundo a menudo obsesionado con el brillo de lo superficial. Nos muestra que existen 2 tipos de riqueza en la vida. Una es la riqueza de Ricardo Vargas, ruidosa, arrogante, construida sobre el miedo de los demás y la vanidad propia. Es una riqueza que se mide en posesiones, en autos de lujo, en trajes caros y en el poder de humillar. Pero es un imperio de arena, imponente a la distancia, pero incapaz de soportar el más mínimo soplo de la verdad, desmoronándose hasta no dejar nada más que un recuerdo amargo. Y luego existe la riqueza de Santiago, la que heredó de su padre y cultivó en silencio, una riqueza que no se ve, se siente, se mide en la fuerza de una promesa, en la calidez de un abrazo, en la lealtad de un amor incondicional y en la paz que da el saber que uno ha actuado con honor, incluso cuando nadie miraba. Es una fortaleza construida sobre la roca de los valores, una que ninguna tormenta puede derribar. La vida, al final, nos pregunta a todos qué tipo de riqueza elegimos acumular. Porque nunca juzgues un libro por su portada, y a menudo las almas más valiosas visten los ropajes más humildes. Nuestra última imagen de ellos no es en una fiesta ni en una sala de juntas, sino en la cima de esa misma colina donde Santiago le propuso matrimonio a Elena. El tiempo ha pasado. Alejandro, apoyado ligeramente en un bastón, que es más un símbolo de distinción que de necesidad, contempla la ciudad a su lado. Junto a él está Santiago, ya no un joven aprendiz, sino un hombre en la plenitud de su vida, un líder respetado por su sabiduría y su empatía. No están hablando de balances ni de mercados.
Están discutiendo los planos de una nueva escuela que la fundación de la empresa construirá en el mismo barrio donde Santiago creció. Observan la inmensidad de la metrópoli, un tapiz de luces y sombras, y Alejandro pone una mano en el hombro de Santiago. Mi padre fundó esta empresa para construir cosas, dice con la voz teñida por la emoción de los años. Pero tú, Santiago, me has enseñado que nuestro verdadero trabajo es construir personas, construir oportunidades. Ahora sé que su legado y el mío están a salvo. Santiago mira al hombre que fue su salvador, su mentor y su padre adoptivo, y luego mira hacia las luces de su antiguo barrio. No siente que ha escapado de allí, sino que finalmente ha encontrado la forma de volver, no con caridad, sino con verdaderas herramientas para que otros niños, como Sofía, como él mismo, puedan soñar con un futuro sin límites. La historia de un manobrista y un millonario estaba llegando a su fin, pero la historia de su legado apenas comenzaba. Así termina nuestra crónica, la increíble historia de superación personal México que comenzó en una noche de tormenta con un simple gesto. Un gesto que para un hombre fue motivo de burla, pero que para otro fue la revelación de un tesoro. La jornada de Santiago Moreno nos recuerda que el universo tiene una extraña y maravillosa forma de poner a prueba a los corazones. Puso a prueba a Santiago con la humillación, con la desesperación de una enfermedad, con el miedo a un hombre poderoso y finalmente con la más terrible de las elecciones. Y en cada una de esas pruebas, cuando el camino fácil de la sumisión o la amargura se abría ante él, eligió el sendero más difícil, el del honor. No fue un golpe de suerte lo que cambió su vida. No fue un billete de lotería ni una herencia inesperada. Fue su carácter, esa fortaleza interior invisible, la que actuó como un imán para la bondad, atrayendo a un alma gemela en Alejandro Reyes y dándole la fuerza para resistir la oscuridad. Su historia no es un cuento de hadas sobre un pobre que se vuelve rico, sino la epopeya de un hombre rico en espíritu que finalmente recibió las herramientas para construir un mundo a la medida de su propio corazón. Y a ustedes, mi querida y apreciada comunidad, que me han acompañado en cada paso de esta emotiva travesía, les doy las gracias. Espero que la historia de Santi les sirva de inspiración, que les recuerde que cada pequeño acto de bondad que realizamos, por insignificante que parezca, envía una onda a través del mundo que puede regresar a nosotros de las formas más inesperadas. Que les dé la fuerza para aferrarse a sus principios, incluso cuando el miedo o la necesidad les susurren que los abandonen. Y sobre todo, que les llene de esperanza. Si esta narración que los ha acompañado ha tocado un lugar en su alma, les pido con todo el corazón que se suscriban a nuestro rincón, que nos regalen un último me gusta y que compartan este video. Háganlo para que la lección de Santiago Moreno pueda viajar lejos y encontrar a otras personas que necesiten recordar que la decencia es el mayor de los poderes. Porque, al final del día, la verdadera medida de una vida no es la altura que alcanzamos, sino la cantidad de gente que ayudamos a levantarse en el camino hasta nuestra próxima historia.